Listo. Entonces, la otra parte del curso tiene que ver con las cartas. ¿Listo? Quiero mirar aquí una cosita, si antes de eso, miremos acá. Listo. Vamos a ver si me muestra lo que necesito. Mira que las cartas hasta ahora no me muestran los debugs, pero cuando ustedes están en el juego, me va a consumir mucha memoria ahorita y creo que se me cae. Mm, a ver, abramos un momentico el juego. Hermano, ¿tú ya jugaste? Sí, yo cumplo la meta o en la noche o en la mañana. Ah, porque hubiera sido chévere que jugaras para ir viendo como en la aplicación. Vamos a hacer este ejercicio de una vez, que es buena idea. Espera que me abra acá y eso, muy importante ese comentario para poder continuar con las cartas. Vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces voy a jugar una partida para que ustedes puedan ver más o menos las cosas que yo tengo en cuenta y, y cómo se desarrolla el asunto. Espero poder ganar, ¿no? En la demostración. ¿Listo? Tiene que ganar. Aumenta el 50% la probabilidad, se aplica. Listo. Vamos a ver. Ojalá no se caiga el Zoom porque es que muy pesado ya con la red. Mm, Bueno, mientras que carga, vamos a ir mirando algunas cositas que parece que va a ser difícil que cargue. Tenemos las cartas, ¿cierto? Vamos a ver un momentico de las cartas tipo PES, que son las que más duros a veces nos dan, que son estas de acá. Yo voy a filtrar acá por clase, acuático. Esto aquí ya está filtrada. Entonces, generalmente, ¿cuáles son las cartas que traen los peces? Pues son todas, ¿no? Pero hay unas que traen en particular algunas. Por ejemplo, esta. Con esta carta siempre me matan la bestia y el pez. Así que si ustedes tienen un Axis de su contrincante que tiene esta carta, trate de acabarlo primero o trate de usar sus cartas en ese momento, porque lo más probable es que te mate en el segundo turno, o bien sea el pez, la bestia o el pájaro. ¿Qué dice? Prioriza, le voy aquí a traducir a esto. Prioriza el objetivo más lejano. En este caso, el objetivo más lejano sería el pájaro, si es que tiene un pájaro o el que tenga. Luego, a mí me han matado ya varias veces con esta. Me matan primero el pájaro y luego me matan la bestia. Me queda solo la plantita. ¿Listo? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Listo. Esta carta es muy importante que siempre la tengan en cuenta, porque ellas ya saben que te van a priorizar las más lejanas y son las que pegan más duro. ¿Listo? Tenemos este que se llama abrigo, ¿cierto? Que es de tipo ermitaño. Y su habilidad es evitar los golpes críticos, aparte que te da un escudo súper grande. ¿Listo? Yo les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan ver, aunque ya también ustedes tienen el documento, ¿cierto? Con las cartas. Aquí también le dice qué parte es
es la carta, ¿no? Entonces, esto ya ustedes lo tienen en el grupo y este enlace también ustedes ya lo tienen en el grupo, igual se los voy a pasar. Pero estudiemos un poquito las que más aparecen en común. Esta carta, que se llama Goldfish, dice, aplica velocidad a este ASI durante 2 rondas. ¿Se acuerda que vimos el buff que decía que aumentaba en un 20%? Pues si ustedes se dan cuenta, esa carta trae esta flechita hacia arriba, ¿sí? Esta flechita que ustedes ven aquí, este símbolo, lo trae aquí, esta carta, aquí en este circulito. Entonces, ahí es donde viene ese símbolo y eso quiere decir que cuando yo le pego al axis, ¿cierto? Si yo le estoy pegando, ¿no? Le va a aumentar la velocidad en un 20% y por eso en el siguiente turno te mata. Ahora, muchos peces solamente tienen esta carta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esperar a tener 4 de energía para matarlo. ¿Sí? Espero. Y me pongo escudos si es que quiero proteger. Esta carta aparece mucho también. Tiene 80 de ataque y 40 de escudo. Dice que los ataques exitosos que da este Axis restauran la energía en un 50% por cada parte anémona que tienen. Como ustedes pueden ver, aquí dice que es anémona. Es de colores, esponja, o sea que por ejemplo si usted tiene esta carta con otra carta, ¿cierto? Que tiene 2 partes anémona, pues le va a restaurar la energía en un 100%, en 100 HP, ¿listo? Entonces eso también lo tienen que tener en cuenta. Con esta carta a mí me han matado mucho también, porque por más que usted trate de matar el pez se regenera y se regenera y se regenera. Entonces es mejor no echarle tanta importancia de pez, sino más bien esperar que lo ataque a uno y en el siguiente mandarle las 4. O si le puede mandar 5, le manda 5 porque también se pone harto escudo. ¿Listo? Entonces, de nada sirve estar atacando y atacando a este pez. De nada sirve, estás gastando tus energías. Tienes que matarlo en un turno. Si no lo matas, si sabes que no lo vas a matar en un turno, ni lo intentes. Porque se va a restaurar su energía y tu energía se va a restaurar su vida. Y tu energía la gastaste. Así de simple, la gastaste. Entonces, no se pongan a insistir, ¿sí? Si no están seguros que lo van a matar, no se pongan a insistir y esperen un turno adicional y más bien en el siguiente lo matan. Porque así, pues, lo matas y él ya no se va a curar. Esta carta también aparece mucho, que es la perca. Y esta lo que hace es prioriza el objetivo inactivo cuando se combina con al menos 2 cartas. ¿Qué es un objetivo inactivo? Ah, es que yo puse carta pájaro y le puse cartas al pájaro y le puse cartas a la planta, pero no le puse cartas a la bestia. Entonces, en ese momento la bestia está inactiva porque no tiene cartas de ataque, ¿cierto? Ni ataque ni defensa. Entonces, cuando el pez me pone esta carta, pues va a ir a ese axis inactivo, ¿cierto? ¿Qué pasa si ataco con los 3, con mi pájaro, mi bestia y mi planta o con los 3 axis que tengo? Entonces, si él pone esta carta, pues al que va a priorizar va a ser a la planta, ¿sí? Al tanque, el que esté adelante. Pero si hay alguno atrás que está inactivo, que no tiene cartas en juego, te lo mata. Así de simple. Generalmente con esta carta le matan a uno el bestia. Que el bestia es muy bueno para matar a la planta y al segundo. ¿Listo? Entonces tienen que tener muy en cuenta esta carta. ¿Listo? Cuando les salgan los peces, revisen la carta. Bueno. Otra carta que aparece mucho es esta, que es una carta que da escudo. Generalmente los axis que tienen y aparte de que da escudo, inflige 30% de daño al atacar a un objetivo inactivo. Entonces, esta carta sí es muy buena para un axis realmente, porque te da mucho escudo y te da más daño, ¿cierto? Entonces, generalmente los peces que tienen esta carta, es muy difícil matarlos, ni siquiera con 4 cartas se matan. Entonces ahí usted ya tiene que desarrollar su mejor estrategia porque normalmente los peces que tienen esta carta necesitan 5 cartas para matarlo, 5. Entonces ahí tienen que mirar bien. Generalmente cuando traen esta carta no traen la carta de sanación, ¿listo?
Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Tengo dos axis y no tiene la carta, esta carta que le aumenta velocidad. Si no la tiene, entonces usted lo ataca con dos cartas, lo deja herido y en el siguiente le manda en el siguiente turno le manda ya el golpe completo. Entonces, ahí ya tienen que tener bien en cuenta eso. ¿Cuál otra carta es que usan mucho acá? Esta. Esta carta, por ejemplo, es la que tiene este símbolo de las flechitas arriba, esta carta, que se llama anzuelo. Dice, aplica más a este objetivo, a este ASI al atacar objetivos planta, retiro, anochecer. ¿Listo? Entonces, cuando te atacan con esta carta, por ejemplo, la plantica, usted ahí mismo ve que al pececito se le ponen las espaditas hacia arriba. Eso quiere decir que el siguiente ataque va con un 20% más. Entonces, normalmente, ¿qué hace? Yo esta carta la uso de primero y luego le pongo otra más poderosa, porque la siguiente va con un 20% más de ataque, sencillamente por haberle aumentado el ataque a mi pez. Entonces, esta carta para matar una planta es muy buena porque lo acaba rapidísimo. Y esta que es la que traen los peces también mucho, dice que el objetivo no puede entrar en la stand si esta carta reduce su pH a 0. Entonces, ustedes han visto que esta carta que dice COW, no COW, ¿cierto? Es sencillamente porque tú no entras en la stand, o sea, no, tú así no entras en llamitas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te mató de una, te mató. ¿Listo? Otra carta que trae mucho los Axis es esta de aquí, que dice cura este ASI por el daño infligido con esta carta. Esta carta es un dolor de cabeza, realmente. Es que mire que es muy importante que conozcan las cartas, porque esta carta es un dolor de cabeza. Un pez que tenga esta carta, usted lo tiene que liquidar rápido, ¿sí? Lo tienes que liquidar en un turno sí o sí, porque dice que cura al Axis por el daño infligido. Lo está curando por 80 de salud. Es muchísimo. Entonces, en ocasiones te mandan hasta 3 y 3 por 8, 24. Casi que el ASI se recuperó en más de un 50% con esta carta y aparte que te da escudo. Entonces tienen que tener muy en cuenta eso. Y ya tenemos, sí, lo que decía Nicolás es cierto. Miren, esta es la carta COI que dice aplican velocidad a este ASI durante 2 rondas cuando se combina con otra carta de clase acuática. Ya que esta carta nunca puede ir sola. Si usted quiere que su Axis aumente de velocidad, no haga lo que hizo, por ejemplo, Nicolás, ponerla solita, ¿cierto? Porque no va a funcionar, tiene que ir acompañado con otra. Entonces, por eso ustedes ven que siempre la acompañan con esta, que generalmente o la acompañan con esta o, bueno, con cualquier otra. Pero esta cartica es la que es otro dolor de cabeza. ¿Listo? Un Axis que tenga esto, uno tiene que buscar la forma de matarlo y que no quedemos de última con él. Porque queda uno de última y eso es partida perdida prácticamente. ¿Listo? Entonces, esta gana energía y ya las otras, pues ya ustedes la pueden estudiar porque pues ya, estas son las que más, las que les dije son las que más aparecen. ¿Listo? No sé si alguien quiere aportar algo para ir con las cartas tipo pájaro. Anderson, Dime. hola. Hola. Bueno, yo he estado viendo los juegos de Morelia y Floriluz y he visto que en algunas ocasiones ellas han logrado esquivar algunos ataques, pero no saben cómo lograron eso. Ya, eso no estuvieron en la clase que acabo de pasar en la anterior, ¿cierto? Eso es, No, porque ahora tampoco pueden porque están en clases, sí, pero van a ver la grabación. eso es por los debuts. Generalmente es porque tienen este stun, este simbolito que llama stun. O tienen sí, generalmente es porque tienen este stun. Entonces tienen este stun, entonces le esquivan el ataque. Ya grabé la clase, ahorita la monto en mi canal y se le voy a pasar el enlace para que la vean porque es muy importante y porque es por estos buffs y debuts que eso les pasa a ellas. Ay, lo cerré. Bueno, ¿listo? Y una Entonces, cosa más.
Una Dime. cosa más, perdón, Anderson. Esa carta que parece, que es un, no sé, es un, que no tiene nada de energía, que es energía cero, si no me equivoco, ¿De que cuál? tiene un ¿Del zapallo. pez? Sí, ay, no estoy segura, a ver. ¿La carta es de color qué? ah, ¿Verde o azul? naranja. Naranja. ¿Y qué Ujú. tiene qué? ¿Un zapallo? ¿Este Que será? es solamente para poner escudo. Esa se la debe usar, no, no Ah, siempre ya. se la pone al Ya, final, ya. ¿verdad? Vamos a ir para esa parte. Vamos a mirar la clase. Eso es de la parte planta. Ah, Listo. bueno. Vamos a ver las cartas más comunes bueno, casi en la planta se va a encontrar con todas. ¿Listo? Pero miremos con la pregunta suya, que es, a ver, ¿dónde está? Esta, la del zapallito, ¿no? Sí, esa. Esta carta lo único que hace es ponerle escudo al Axis, ¿sí? Tiene 0 de ataque y 0 de escudo, pero esta carta es muy importante para cuando, por ejemplo, tengan el stun, ¿cierto? Ese símbolo que le mostré ahorita, entonces con esta carta lo elimina, porque como no está atacando, ¿sí? Solo la activa y se quita el stun y ya con las demás puede atacar. Entonces, eso es muy importante la pregunta que hace Flori, porque ¿qué pasa? Si yo ya sé que mi contrincante tiene cartas que me dejan un stun o me esquivan, entonces esta es una carta que puede servir para contrarrestar eso. Entonces, ¿yo ya qué hago? Yo ya no la pongo de última, sino que la pongo de primeras, porque yo sé que me va a dejar marcado con stun. Eso generalmente pasa con los Axis que son Terminators, que traen esas cartas que le dejan a uno esos buffs. Entonces, si usted se enfrenta contra un Axis que tiene ese tipo de cartas, en la tercera ronda más o menos es que la empiezan a usar y tu planta todavía sobrevive, pues la forma de contrarrestar eso es con esta, ¿cierto? Digamos una forma arcaica de contrarrestarlo, ¿no? Y a mí la verdad me funciona muy bien. ¿Listo? Entonces, esta carta hay que saberla usar realmente, porque por ejemplo yo no la uso de primero cuando mi Axis está a punto de morir, ¿cierto? Entonces no la uso de primero. ¿Listo? La uso ya de último. Yo no quiero que, por ejemplo, yo no quiero que mi Axis se muera, ¿cierto? No quiero que se muera. Entonces, ¿qué hago? Le pongo esta carta de última y con las que voy a atacar de primeras, que generalmente es una o dos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el Axis resistió el golpe y quedó en llamitas, quedó en land stamp, en llamitas. Entonces, si usted pone esta carta de primera, generalmente el plantita queda con 2 rayitas, ¿cierto? Si la pone de primera, ya te consumió una raya, ¿sí? Porque tú sabías que ya iba a morir casi que el Axis, pero estuviste de buena y quedó en land stamp. Entonces, como yo ya sé que eso probablemente pueda pasar, entonces esta carta ya la pongo de última y pongo o una o dos que atacan, ¿cierto? Porque si queda con las 2 rayitas, entonces si tengo 2 rayitas es una carta por rayita, ¿listo? Y con eso le hago daño al Axis y con el siguiente turno ya lo puedo liquidar. Entonces ahí tienen que saber bien usar esta carta. Y cualquier otra cuando usted sabe que su Axis va a quedar en la stamp. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las cartas que normalmente aparecen? Pues aparecen todas, pero muchos traen esta carta, por ejemplo, que tiene un costo de energía, tiene poco escudo, pero tiene algo importante, y es que te sana en un 120 la vida, ¿cierto? Te sana en un 120 la vida. Entonces, ¿qué pasa? Mire, chicos, siempre se van a encontrar una planta, siempre, siempre, ¿sí? En un 99%. Si ustedes ven que ese Axis tiene esta carta, no se pongan a gastarle cartas para tratar de matarlo, no hagan eso. Tienen que sí o sí liquidarlo en un turno a ese Axis. O lo liquidan o lo liquidan, ¿cierto? Porque o si no, apenas él ponga esta carta y se sane, todos tus esfuerzos fueron en vano. Y resulta que terminas perdiendo la partida. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que yo hago? Yo paso el primer turno, normalmente, siempre y cuando no tenga carta él de que roba energía o destruye energía.
yo paso el turno y en el siguiente yo liquido la planta, si tiene esto, y la liquido como sea. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque se me va a curar. Entonces, si hay algún Axis que tiene carta de curación, no se ponga a gastarle cartas. Gástele las cartas que sean necesarias para matarlo en un turno. Si no, no le gasten cartas porque se va a sanar. Se va a sanar y ya usted perdió todo su turno. ¿Listo? Esta carta aparece mucho también y dice que apunta al enemigo más rápido. ¿Usted quiere matar el pájaro? Realmente donde yo hubiera conocido esto antes, yo creo que yo hubiera escogido un planta que tuviera esta carta, ¿cierto? No la conocía, la vine a conocer hace poco y esta carta, si le sale, y a veces te sale esta con 2 de esta y ya liquidaste el pájaro. Lo liquidas de una. ¿Listo? Entonces esta carta, pues la voy a tener en cuenta cuando vaya a hacer más plantas. Bueno, ahorita ya no puedo porque ya hice una estrategia diferente. Pero ya saben, si esta carta la tiene un Axis planta, que normalmente no la traen, realmente, normalmente no la traen. Esto es muy esporádico, pero ya sabes que te está apuntando al enemigo más rápido. En este caso, tu pájaro y tu bestia. Y esta carta combinada con 2 de estas, liquida el pájaro, lo liquida de una. Luego tenemos esta carta, que si su Axis ataca de último, pues va a dar un 20% más de daño. ¿Listo? Esta carta también la traen mucho las plantas, que es roba una energía de tu oponente cuando se combina con otra carta. Esta carta es muy importante y creo que todos los Axis que ustedes tienen, la tienen. Si no estoy mal, todas las plantas que ustedes tienen, la tienen. Si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué haces? Te sale en el primer turno esta carta, úsala. Úsala con cualquiera. No esperes, úsala. ¿Por qué? Porque le está robando una energía al oponente. Y al robarle una energía, pues está haciendo que ese oponente en el siguiente turno, pues no ponga una carta adicional que te puede destruir, ¿cierto? Entonces yo siempre la uso. Esta cartica yo creo que es la carta que yo más uso en la planta. La uso con esta. Ah, bueno, algo importante es que cuando la vayan a usar, siempre pongan la que ataca primero y luego esta. O sea, primero esta y luego esta, cuando la vayan a usar. En el caso de la calabacita, se pone primero esta y luego esta. ¿Listo? En el caso de la calabaza. ¿Listo? Pero en el caso de, por ejemplo, de esta, se pone primero esta y luego esta para que robe energía. ¿Listo? Aquí, mira, si ustedes se dan cuenta, las cartas que traen curación son las que tienen estrellitas así, ¿cierto? Todas las cartas que traen curación son las que tienen como este tipo de estrellitas. ¿Listo? Entonces, usted ve una carta que tenga esas estrellitas, independientemente usted no sabe cuál es, pero tiene esas estrellitas, es un Axis que se puede curar. Entonces, no le gaste cartas a un Axis que se puede curar. No le gaste cartas. ¿Listo? Me aparece en el lado. Listo. Entonces, no le gaste cartas a un Axis que se puede curar. Otra carta que aparece mucho es esta, que es el martillo de zanahoria. Esta carta yo la combino casi siempre con esta. Primero esta y luego esta que roba energía. ¿Qué pasa? Que me atacan a mí la planta. Ah, me rompieron el escudo. Tengo un escudo de 70 en total, 30 más 40 de 70. Entonces, normalmente con cualquier carta que me ataquen, me van a romper el escudo. Ah, pero me romper el escudo y ya me gano una energía. Solamente por romperme el escudo con esta carta me gano una energía. Y como tengo esta apuesta, le robo una energía al oponente. Entonces me gané 2 energías en un turno. 2 energías. Y estas 2 energías para el turno siguiente son muy importantes. Porque puedes poner las 4 cartas de la bestia para que maten a la planta de una. Para que la liquiden. ¿Listo? Entonces esa es la forma de jugar. Nunca gastarse todas las energías en el primer turno. ¿Listo? Esta aparece mucho, dice desactiva las cartas de boca del objetivo en la próxima ronda. Entonces, ¿cuáles son las cartas de la boca? Esta,
que tiene la boquita, esta que tiene la boquita, esta. Son cartas de boca. Como ustedes pueden ver aquí, aparece la boquita, ¿no? Entonces usted dice, ay, ¿y estas cartas por qué me aparecen con una raya? Ah, sencillamente porque es que este Axis te pegó y te desactivó todas las carticas de boca, que creo que muchos de ustedes no sabían, ¿listo? Entonces, estas son las carticas de boca, las que tienen la boquita, y estas son las de cuernito. Y la de los cuernitos, y luego este símbolo es la de la espalda, este de acá, el de la espalda, entonces a ustedes les va a aparecer. Y hay otro que es el cuernito, ¿listo? Entonces, prácticamente esas son las cartas que más traen los tipo planta. Y esta cartica yo he visto que también la traen, últimamente la está trayendo mucho el tipo planta, porque apunta a un pájaro si se combina con dos cartas. Entonces, hay dos cartas que pueden matar tu pájaro en el primer turno. Esta carta, si el Axis la tiene, y esta carta, si el Axis la tiene. ¿Listo? Entonces, si usted sabe que tu pájaro va a ser prácticamente eliminado en un turno, pero tú atacas primero, entonces uso las cartas de, ¿cuáles cartas voy a usar? Las de pájaro, las que tenga, ¿listo? Pero ahí ya es cuestión de que usted desarrolle bien su estrategia, pero de seguro si una chis trae esta carta o esta, el Axis tipo planta, que normalmente no la trae, pero si la traes, tu pájaro está en peligro. Tu pájaro está en peligro de extinción. Definitivamente, aparte que el primer turno te da 3 energías. Entonces, si usted ve que la planta trae esto, mejor use las cartas más poderosas del pájaro antes de que te lo mate. ¿Listo? Y esas son las cartas tipo planta. Ahora vamos a ver al bestia, que es el otro que tenemos, y luego terminamos con el pájaro y ya ustedes estudian las demás. Normalmente el tipo bestia trae... Claudia levantó la mano. ¿Quieres decir algo? Claudia, puedes activar tu micrófono. Hola, si te podrías devolver a las plantas para acotar algo más, Sí, por listo. favor. A la que roba energía, Esta. a la primera. Sí. Algo que he notado también es que si tú colocas dos de esta carta, roba 2 energías. Correcto. También. Ujú. Y entonces también, yo creo que hay que tomar en cuenta también cuando, si el contrincante, digamos, nos manda esa rosquita que esquiva el ataque, entonces es mejor lanzar la calabaza de primero y después esta carta que roba la energía, porque así también no desperdiciaríamos esa carta. Perfecto. Eso. Muy bien. Eso es correcto. Entonces, si por ejemplo mi Axis tiene el stun y yo quiero robar energía, pues no mando esta de primero, porque el stun hace que se pierda ese turno. Entonces mando la calabacita y luego mando esto, y así robo la carta. Listo, Mónica, muchas gracias por tu acotación. Vamos a ir a la clase bestia. Entonces, en bestia generalmente aparecen casi todas las cartas, ¿cierto? Pero hay unas que realmente son un dolor de cabeza. ¿Listo? Esta carta es un dolor de cabeza. Dice golpe crítico garantizado cuando se combina con al menos otras dos cartas. Usted pone esta carta, esta y esta, vas a dar un golpe crítico garantizado, que son casi 200 puntos de vida. Y los siguientes dos ataques te liquidan. Entonces, normalmente los que tienen tipo bestia y estuvieron de buenas tienen esta carta y tienen las dos Nutcracker, que es esta y ¿dónde está la otra? Y esta. ¿Listo? Entonces, generalmente los bestias que yo he dado tienen esta carta, esta y esta. ¿Por qué? Porque esta combinada con dos cartas da golpe crítico. Y estas dos cartas combinadas aumentan su ataque en un 20%. Entonces, casi fijo que un combo de esta y con esta, el planta se muere. O cualquier otro así se muere. ¿Listo? Porque es un golpe muy fuerte. De hecho, es uno de los golpes más fuertes que hay dentro de los majos de cartas. Y
si está acompañada con esta cartica, que tiene la lunita aquí, pues gano una energía por cada golpe crítico. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, si tienen estas cartas subaxis, por ejemplo, las mías lo tienen, a veces me salen 2 de estas. Ah, yo quiero ganar 2 de energía fijo, les pongo esta, más esta otra, más esta, porque es con 2 cartas que da golpe crítico. Entonces ya da 2 golpes críticos y aparte da un ataque aquí de 70, que en ocasiones este también da golpes críticos, y me gané 3 energías en un turno, relajado, ¿listo? Entonces, así es como se usan estas cartas. Ahora, hay axis que no tienen el golpe crítico, pero generalmente la bestia, que ustedes ven aquí, la bestia siempre trae una moral alta. La moral es 58. Casi siempre la bestia trae esta moral alta. Y casi siempre es 58. Entonces la moral me garantiza golpes críticos. O bueno, me garantiza no, pero salen golpes críticos a veces muy a menudo. Y hay axis que tienen esta carta. Esta carta tira 6, cuando yo la pongo, da 3 golpes. Y resulta que muchas veces alguno de esos 3 golpes o 2 golpes son críticos. Y si usted tiene esta carta acompañada con esta, entonces lo más probable es que si te da un golpe crítico o te da 3 golpes críticos, pues ganaste 3 energías. Entonces, esta cartica podría combinarse con esta. No siempre va a funcionar, pero cuando funcione te puede dar mucha energía. ¿Listo? Y este golpea son 3 veces. ¿Listo? Y esta carta es poderosa porque al golpear 3 veces, si estás golpeando a un pájaro, por ejemplo, el golpe es casi como de 50 y algo. ¿Listo? Entonces es muy buena para acabar un pez. Listo. ¿Cuál es otra carta que traen mucho los bestia? Esta. Mira, si usted tiene un bestia, a no ser de que esté en el primer turno, aunque en el primer turno, como esta carta consume 1 de energía, entonces normalmente en el primer turno no la lanzan. Entonces yo a veces paso, cuando no tengo cartas muy buenas para atacar, paso el turno si es el primer turno. Pero si es en el segundo turno y el axis del contrincante tiene esta carta, yo no guardo energía, porque lo más probable es que me la destruya toda. ¿Listo? Entonces yo prefiero jugar mis cartas y esperar a que él gaste sus cartas de esta, porque generalmente las gasta en un turno. ¿Listo? Entonces, esta carta destruye la energía de tu oponente. La destruye. O sea, no la gana él tampoco, solo la destruye. Pero en ocasiones a mí me han mandado hasta 3 cartas de esta. Y con eso ya he perdido la partida porque yo guardando energía y resulta que me mandaron 3 y me destruyeron 3 energías. Entonces ya prácticamente se echó al bolsillo la partida el oponente. Y esta carta también es muy aburridorcita, que se llama robo de noche. Roba una energía de tu oponente cuando se combina con otra carta. Entonces esta carta combinada con otra me va a robar una energía. Entonces si la tiene el axis de tu contrincante, pues tienes que pensártelo bien si guardar energía, porque esta carta te las va a robar. Y esta que también trae mucho es gana una energía. ¿Listo? Gana una energía, pero esta sí tiene costo 0. Entonces, normalmente los bestias que traen esta carta, pues, inyectan mucha energía al oponente. Y hay otros que es esta carta, dice, aplica letal al objetivo si el pH de este ácido está por debajo de 30. ¿Se acuerdan los debuffs y debuff? Entonces, hay un debuff que se llama letal. ¿Listo? Que creo que es la X, si no estoy mal. Y en el siguiente es golpe crítico. ¿Listo? Entonces, prácticamente esas son las cartas de la bestia. Ya me quedan 3 minutos. No sé si alcanzo a explicar en 3 minutos el pájaro o nos conectamos otro ratico para explicar la carta tipo pájaro y de pronto otra más. ¿Qué dicen? Sí, Anderson, sí. Volvámonos a conectar para que también juegues una partida. Ah, sí, tengo que jugar una partida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más puedo gastar aquí. Esta flecha también lo mata a uno. Dice, inflige 150% de daño si este así está en la stand. ¿Qué pasa? Esto me pasó a mí. Que resulta que el axis del contrincante quedó en llamitas, ¿cierto? Y yo no me di cuenta que tenía esta carta.
y mi Axis tenía toda la vida del mundo, o sea, ni siquiera lo habían tocado. Y resulta que el berraco quedó en la stand y me mandó 2 cartas de esta y me mató. Con 150 de daño, me mató, me liquidó. Y él quedó con una rayita y ganó la partida. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, algo que yo no les he dicho es cómo entra un Axis en la stand. Vamos a poner una pizarrita aquí un momentico y les voy a rayar aquí la pantalla antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué pasa? Así aquí puedo rayar. Supongamos que esta es la vida del Axis, esta línea de acá, ¿cierto? Esta es toda su vida. Y resulta que al Axis le queda 50 de vida, ¿cierto? 50 de vida. Porque ya toda esta ya quedó eliminada. Le quedan 50 de vida. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo a ese Axis lo ataco, por ejemplo, con una carta de 50, que ustedes pueden ver aquí, esta, por ejemplo, un ejemplo de esta o esta, y lo ataco con una carta de 50 o de pronto hasta de 75. El 100% de la probabilidad de que ese Axis entre en land stamp. ¿Listo? O sea, entre en llamitas. Hay un 100% de probabilidad de que entre en llamitas. Eso es lo que yo he notado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que el bestia entra muchas veces en la stand, entonces yo tengo que asegurarme que el siguiente golpe sea por lo menos el doble de su vida. Si tiene 40, que el siguiente golpe sea de 80. ¿Listo? Si tiene 80, que el siguiente golpe sea de 160, de 140 podría ser el golpe en este, si tiene 80. O sea, el golpe siguiente tiene que ser mayor, en un 30% más o menos, mayor a la vida que él tenga. Y así no te entra en LAN stamp, no te entra en llamita. ¿Listo? Espero eso me lo hayan podido comprender. Entonces, se conecta